Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos en este domingo 19 de febrero, domingo previo al carnaval, a pulso político aquí en TC Televisión. En este domingo queremos tratar un tema que ya se los había adelantado el domingo pasado, un tema de trascendencia, de importancia para la sociedad ecuatoriana, y tiene que ver con el embarazo adolescente. A veces nos concentramos tanto en el tema de la política, en el tema de la economía, y no nos acordamos de nuestros niños, de nuestros adolescentes. No nos acordamos que detrás de la política y detrás de la economía hay niños y jóvenes que merecen ser tratados. El país debe regresar su visión, su vista, su óptica hacia estos niños, hacia esos adolescentes, hacia estas madres adolescentes, hacia estos embarazos adolescentes, chicas que salen embarazadas, unas abortan, otras deciden ser madres, unas se embarazan de mutuo consentimiento, otras porque han sufrido abuso sexual y lo que es peor, en muchos de los casos, al interior de su propia familia, de un miembro de su familia. Es momento entonces que la sociedad ecuatoriana, las autoridades, sean estas nacionales, locales o provinciales, dejemos a un lado la política y comencemos a tratar con seriedad problemas serios que tiene el Ecuador en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Para tratar este tema, hemos invitado a las siguientes personas. Veamos quiénes son. Nadia Donadonibus, nacionalidad italiana, doctora en psicología clínica, graduada en la Universidad de Padua, Italia, especializada en psicodiagnóstico y psicoterapeuta para niños, adolescentes y adultos, máster en salud mental y conductas adictivas en la Universidad de Valencia, España. Marcelo Ordóñez, gerente nacional de la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente en IPLA, en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Comunicador social con estudio de posgrado en Género, Planificación y Desarrollo y Estudios Agrarios. Consultor en temas de masculinidad. Ex colaborador de la Fundación Sendas durante 10 años, trabajando en todo el sur del país en temas ligados a los derechos sexuales y reproductivos y derechos sociales, económicos y culturales. Larisa Marangoni Bertini, vicedirectora ejecutiva en la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, APROFE. Máster en Salud Pública, licenciada en Arte de la Universidad de Bennington en Vermont, Estados Unidos. Gestora de programas de desarrollo comunitario en la provincia del Guayas. Estamos de regreso, gracias Nadia, gracias Marcelo, gracias Larisa. Pero para iniciar este programa quiero invitarlos a ustedes y a nuestros amigos televidentes a que veamos los testimonios de madres adolescentes. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué creen que han hipotecado? ¿Creen que han frustrado sus vidas? ¿Creen que su futuro está siendo limitado? ¿Creen que tienen las mismas oportunidades? Veamos incluso cómo pueden ser tratadas al interior de sus propias familias y no se diga de la sociedad ecuatoriana. Veamos entonces estos testimonios de jóvenes que hoy tienen una realidad distinta al común de los mortales, pero que de pronto se encuentran frente a la vida sin saber, en muchos casos, qué hacer. Mi mamá me regañó, que me mandaba a este hogar. También ya no podía estudiar en un colegio normal. Y también ya no puedo hacer lo mismo que hacen las chicas de afuera, ¿no? O sea, las que no tienen hijos ya no puedo hacer lo mismo porque ya salen a bailar y uno acá tiene que tener sus responsabilidades y ya no piensas igual. Te digo porque no me cuidé, porque no me protegí como era debido. Mi familia hasta el día de hoy es como que no me apoya. Para mí le veo como una luz, porque antes sí pensaba mis metas, todo, pero no sabía por quién luchar. O sea, yo solo pensaba cruzar mis metas y así, porque sí, ahora sí pienso mis metas, mi objetivo, pero por mi hija y por mí. Tenía muchas metas que cumplir y no digo que no las puedo cumplir, pero es un poco más difícil, otra responsabilidad. Y pasó porque no utilicé métodos anticonceptivos, fue un descuido.
pero no me arrepiento de nada. Me siento bien, siento que he madurado, que un bebé cambia la vida. Nos da muchas ganas de seguir adelante, de cumplir nuestros sueños, mucho más por ellos. Tremendo, amigos. Bueno, como ustedes verán, hemos protegido la identidad de estas chicas que son menores de edad. Y comenzamos ahora sí el programa. En este primer bloque quisiera respuestas cortas de parte de ustedes. Ya tendremos oportunidad en el transcurso del programa de desarrollarlo. Comienzo con Larisa Marangoni. Una de las chicas adolescentes decía: mis padres me mandaron a este hogar, es decir, la excluyeron de su propio hogar. No podía estudiar en un colegio normal, es decir, la excluyen del colegio. ¿No estamos equivocando la estrategia en el tratamiento a estos chicos, a estas chicas adolescentes, Larisa? Sí, bueno, buenos días primeramente, Carlos, por invitarnos al programa. Sabes que el problema de los embarazos en adolescentes es realmente un problema multifactorial. Es un problema de salud pública y yo creo que tiene que ser una estrategia donde realmente diferentes áreas tienen que trabajar en conjunto. El ejemplo que tú has puesto de la chica adolescente es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los comportamientos primero familiares es el rechazo, el abandono y la exclusión de esa persona. En vez de hacer un trabajo inclusivo, ya cometió el error, no se puede dar vuelta atrás. Bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos apoyar a esa adolescente? Y nos quedamos ahí. Marcelo Ordóñez. Básicamente, ahora que escucho, muchas gracias por la invitación, buenos días, pero ahora que escucho los testimonios solamente reconfirma, digamos, lo acertada que es aquí ahora la política gubernamental frente a poner el ENIPLA como una respuesta del gobierno a este problema. El ENIPLA como una respuesta del gobierno a resolver el tema del embarazo adolescente, a reducirlo, a trabajar multisectorialmente, como lo ha planteado Larisa, desde educación, desde salud, desde el sistema de protección, desde la Secretaría del Migrante, en un programa, digamos, agresivo, digamos, intersectorial, para reducir el embarazo adolescente en el Ecuador. Merece entonces una política de Estado y una corresponsabilidad con la sociedad. Nadia Donadonibus. El descuido, ella está hablando de un descuido. Yo me pregunto si el descuido es de ella o si el descuido ha sido de nosotros como sociedad, que desde hace muchísimo tiempo no damos información y no preparamos tampoco desde un punto de vista del desarrollo emocional y de la capacidad de pensar en causa-efecto a nuestras adolescentes. Las responsabilidades también, claro, ella habla de responsabilidades y dice ahora tengo otra responsabilidad. Mi pregunta es, ¿cómo las ayudamos nosotros para que ella pueda realmente en armonía asumirse esa nueva responsabilidad? Gracias, Nadia. Ahora, hecha esa introducción, entonces, yo quisiera invitarlos a ustedes y también a los amigos televidentes, evidentemente, a que veamos una estadística de los embarazos en el Ecuador. Veamos. En los últimos 10 años, los embarazos adolescentes aumentaron en un 74% entre los 10 y 14 años, mientras que entre los 14 y 19 años aumentaron el 11%. En tanto, se estima que 1 de cada 5 partos son de adolescentes menores de 19 años y que en el 2010 la cifra de embarazos adolescentes alcanzó el 27%. Bueno, sigo con Marcelo Ordóñez. Las estadísticas son tremendas. De 10 a 14 años, 74% incremento de embarazos. Evidentemente, pues son niñas. No se podría decir todavía son adolescentes. Y de 15 a 19 años se ha incrementado en un 11%. Y de cada 5 embarazos, uno es adolescente. ¿Qué está pasando entonces en el país? Está pasando que curiosamente, ahora estuve leyendo un estudio de la CEPAL que es muy concreto. Dice, el embarazo adolescente en América Latina nos desconcerta porque a pesar de que la tasa de embarazo en América Latina ha bajado, digamos, drásticamente, sin embargo la tasa de adolescentes ha subido. Nos preocupa porque, claro, lo que ya hemos dicho, ¿no? El embarazo adolescente tiene, digamos, serios impactos en la salud de las mujeres, en sus oportunidades laborales, en sus oportunidades de estudio, y nos reta. Ahora, esa es la tercera pero es parte. interesante lo que acabas de decir. Si a nivel mundial el indicador de embarazo ha disminuido, pero ha incrementado el embarazo adolescente, me voy a apalancar en algo que tú dijiste, Nadia Donadonibus, cuando dices, bueno, la chica dijo por un descuido, y tú te planteabas bien la pregunta, bueno, ¿el descuido de quién? ¿Descuido de la chica o descuido de la sociedad?
Y yo le agregaría dentro de la sociedad, evidentemente, descuido de los padres, descuido de la educación, descuido de quién, Nadia Donónimos. Bueno, yo diría que no podemos encontrar un único chivo expiatorio, ¿no? Y seguramente el chivo expiatorio nunca tiene que ser el adolescente, porque el adolescente es el fruto de lo que nosotros hemos construido en todos esos años, y quiere decir nos apoyar a nuestros adolescentes en poder vivir de una forma armónica lo que son las diferentes etapas de desarrollo. Ya, entonces, los padres tienen que aprender a dialogar. Nosotros hemos delegado demasiado en esos últimos 10 o 15 años a las instituciones educativas, a las instituciones del Estado, a hablar con nuestros hijos. ¿Cuándo empezaremos nosotros a hablar con ellos? Ok, vamos, Larisa, te voy a invitar a que veamos primero un testimonio de una joven que fue abusada a los 12 años de edad. Y vuelvo contigo, ¿te parece? Veamos entonces. Me quedé violada porque mi abuelito me violó. Y ahorita tengo una hija que yo nunca quise tener un hijo y no le quiero casi mucho. Es complicado cuidar a un bebé. No sabemos qué hay que darle porque lloran por todo. Y toca buscar la manera para hacerles callar. Estaba estudiando. Estaba en el 4º grado. Y si pienso salir adelante con mi hija, sacarle adelante lo que yo no tuve, darle a ella. Se cuiden, que no confíen en los abuelos ni en los papás. Porque después les coge y les pueden violar y pueden quedar embarazadas. Gracias, Carlos Andrés Núñez, impactante. Tú sí saliste en la cámara y me imagino la experiencia que tienes que haber tenido cuando viste el rostro de esta niña. A los 12 años, Larisa, esta niña fue abusada, violada por su propio familiar, su abuelo. Y lo que dice ella es, el chico, al niño, al bebé, no lo quiero. Mira, yo sí contradigo un poquito tu postura de decir que... ¿La postura de quién? De Nadia. De Nadia. ¿Por qué? Porque yo sí creo que los anteriores gobiernos no estuvieron realmente responsabilizados de una situación donde ahorita ya es una bomba. La niña de 12 años es una consecuencia de que la familia, nuestra estructura familiar está totalmente... se puede decir, desarticulada por la inmigración, por problemas económicos, por problemas socioculturales. Entonces, la situación de esta niña es la situación, creo que, de un común denominador de nuestra sociedad. El gobierno tiene que empoderarse un poco de esa educación. Yo creo que la responsabilidad sí viene de un Ministerio de Educación. Yo creo que la responsabilidad de la educación sexual y de la responsabilidad sexual tiene que entrar dentro de las escuelas, colegios, con educación sexual mucho más directa, no solamente en libros en teoría, sino también en acciones. Gracias, Larisa. Bueno, ya estamos entrando en el calor y en la materia, independientemente que más adelante puedan replicar los comentarios de cada uno, los criterios de cada uno, sí, los argumentos de cada uno. Veamos entonces un video donde se muestra de que no todos los embarazos adolescentes terminan derivándose en el nacimiento de las nuevas vidas, sino que se van por la solución de los abortos. Veamos la estadística en el Ecuador. Según la Coordinadora Juvenil, en el Ecuador se registran 230 abortos diarios y unos 90.000 anuales. En cambio, otros datos revelan que el 10% de las mujeres de entre 15 y 24 años que quedó embarazada antes de los 15 años se realizó un aborto. Marcelo, es una cifra tremendamente espeluznante, pero no vamos a ir por un momento. Quisiéramos que tomemos aire, nos vamos a ir a un corte y regresamos a desarrollar el tema. ¿Les parece? Venimos de inmediato. Gracias, amigos televidentes. Estamos de vuelta aquí en Pulso Político. Recordamos que estamos tratando sobre el embarazo adolescente, un tema que nos debería convocar, involucrar y empoderar a todos. Marcelo Ordóñez, las estadísticas son tremendas. 230 abortos diarios, 90.000 anuales. Y estamos hablando de adolescentes. Y tú me acabas de decir, fuera de cámara, que son 225.000 abortos en los últimos 10 años. La estadística dice que hay alrededor de 22.000 registros de atenciones por aborto en el sistema de salud. Eso es lo que se registra. Eso es lo que se registra, efectivamente, ¿sí?
Y eso creo que me vuelve a 2 o 3 cosas que las compañeras ya han planteado, ¿no? El uno es quien habla de embarazo, quien habla de embarazo y quien habla de sexualidad con los jóvenes, ¿sí? Un estudio que hizo el UNFA el año pasado sobre las percepciones de los jóvenes frente a este tema dice que los jóvenes preferirían que les hablen los padres. Claro. Sin embargo, como hemos deshecho la política pública ligada a eso, los padres se ven desarmados para, digamos, poder conversar de esto con los hijos. Ese es uno de los temas que la ENIPLA viene a resolver en términos, digamos, de poder poner en lo público la discusión de la sexualidad, la discusión de la planificación familiar. Es decir, si queremos evitar estas cifras que nos duelen a todos, si queremos evitar el tema de la violencia sexual, de la que hemos sido ahora mismo testigos a través de este testimonio, ¿sí? Necesitamos trabajar como sociedad mucho más los patrones culturales que están, digamos, provocando los modelos de sexualidad, los modelos de embarazo adolescente que ahora mismo tenemos. Si no somos capaces de conversar como sociedad este tema, porque este es un tema... sin vendas y sin tapujos. Claro, y allí mira que no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema del embarazo adolescente... Con Larisa. El tema del embarazo adolescente no es solamente un tema de salud pública, es un tema de lo público. Eso quiere decir que nos atañe a todos. El gobierno tiene el gobierno y el Estado tienen unas funciones, unas obligaciones que cumplir y las estamos tomando, pero necesitamos tomarlo como sociedad. Ya. Larisa, ya tendrás tiempo, igual que Nadia, de complementar las cosas. Creo que ninguno de los dos, ni Nadia ni Larisa, han excluido el tema de la corresponsabilidad, porque es una corresponsabilidad de todos los sectores y de todos los actores. Ahora, pero veamos otro testimonio, esta vez de una madre que se entera por la chica que queda embarazada, la chica adolescente que queda embarazada y no se entera por su propio hijo. Veamos. Bueno, yo en realidad no me enteré por parte de mi hijo, sino fue ella quien me llamó. Y lógicamente en ese momento viene, ¿qué hago? Mi hijo en ese momento no quería saber absolutamente nada del bebé, negaba absolutamente todo. Pude haberme hecho la loca y haber dicho... No, mi hijo dice tal cosa y no hacerle recapacitar en su responsabilidad como padre, pero definitivamente fui yo quien asumió la responsabilidad. La última semana antes del parto, yo no sé cuáles fueron las circunstancias, en ese momento él se involucró con el bebé, en ese momento recién él se dio cuenta de su responsabilidad y él quiso asumir su paternidad, y desde aquel momento lógicamente su vida cambió, y desde ese momento él es otra persona, cambió completamente, su hijo es su prioridad, pero lógicamente también se vio truncado en ese momento los estudios de la chica, y hasta el momento no los han retomado, y he sido yo quien ha asumido la responsabilidad económica. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, como se habrán dado cuenta, hemos ocultado y hemos distorsionado la voz para proteger su identidad también. Larisa Marangoni, ¿qué opinas? O sea, hay un entorno familiar también que se afecta. Mira, es un entorno familiar. Yo sí, o sea, lo que yo estaba tratando de decir que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque los embarazos también, acuérdate que una niña adolescente no está en condiciones físicas para procrear, entonces tiene consecuencias después anímicas, tanto el bebé que puede nacer con bajo peso, con problemas cardiovasculares, entonces sí es un problema de salud pública, porque una consecuencia, y la madre tiene un riesgo total. ¿Por qué? No es solamente, como dices tú, también los abortos. La madre que aborta puede hasta tener un desgarre del útero, puede perder y tener consecuencias físicas y físicas dentro de su proceso, pero en el caso afecta a todos, afecta a la familia. ¿Por qué? Tanto el padre como la madre van a tener que encargarse de un hijo que no es suyo. Y la ley ahora justamente también... la ley es muy dura ahora. Durísima, donde los padres son responsables de ese niño. Los abuelos, claro, o sea, es una ley que compete a toda una familia de esa responsabilidad. Entonces, primeramente, hay muchos temas aquí, que es primero la violación intrafamiliar, hay una situación de aborto y de utilización del aborto como método anticonceptivo, que también es una tragedia, ¿no? Porque la planificación familiar o la planificación en general del adolescente, en este caso que estamos hablando, no viene siendo el aborto un tema de anticoncepción. ¿Dónde está la anticoncepción? ¿Dónde está esa necesidad de la utilización de la anticoncepción para nuestros adolescentes? ¿Y cómo debemos conversar sobre ese tema y socializarlo en el país? Porque somos seres sexuales. Claro.
Nadia Donadonius, el mismo tema. Bueno, algunas cosas que, digamos, en parte me encuentran de acuerdo, en parte, digamos, no, porque yo hago mucha énfasis en la familia, en el sentido que uno de los factores psicológicos de inducir una madre, una adolescente que será, digamos, futuro madre, no solo porque ha sido violada, porque, digamos, el embarazo no se da solamente por violaciones, sino que se da también porque la adolescente inconscientemente se pone en la situación de, estamos viendo en los otros países, también en países europeos, que han trabajado muchísimo en concientización e información, que hay en aumento también el embarazo adolescente, porque inconscientemente cuando fracasa la identificación de la hija adolescente con su propia madre y no hay identificaciones tampoco con la familia, hay esta tendencia a querer tener tu propio niño como para recuperar tu propia infancia vacía, no satisfecha por un lado, y por el otro regalar a tu propia madre otro hijo para que pueda hacer con su nieto lo que no hizo, digamos, contigo. Así dicho en palabra muy sencilla también para nuestro televidente. Entonces, yo haría una gran diferenciación. Una cosa son las violaciones, el otro es el fenómeno del embarazo, digamos, en los adolescentes, que va de la mano con la sexualidad, pero tiene que ir de la mano con la participación también familiar, con el Estado, con los diferentes ministerios, con la institución educativa, con la iglesia también, porque, digamos, con todos, porque la unión hace la fuerza, y lamentablemente, como hemos sido separados en todos estos años, los datos estadísticos también a nivel mundial son dramáticos. En algunas naciones, como Estados Unidos, como Hungría, como Checoslovaquia, o como la misma Italia, digamos, la tasa de natalidad es muy baja y el número de abortos es elevadísimo. Gracias, Nadia. Pero bueno, ahora, pero veamos las cifras que sí son alarmantes en el país, que tienen que ver con el abuso sexual. Hemos tratado de buscar cifras oficiales, nos ha sido complicado encontrar cifras oficiales, pero veamos qué nos dicen las cifras, que realmente, cuando me enteré, me han dejado más que preocupado. Según un informe de la UNICEF, en el Ecuador 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente. Mientras que el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia señala que el 21% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido abuso sexual. Bueno, vamos de Marcelo Ordóñez. Marcelo. Me parecen bastante impactantes las cifras. Creo que todavía nos falta en términos, digamos, en términos de país mejorar el sistema, el sistema estadístico ligado al tema de la violencia basada en género. Para eso, en diciembre se corrió la encuesta, esta encuesta sobre violencia basada en género, justo desde el Plan Nacional de Violencia contra el Género. Una precisión, Marcelo, son 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes. Es decir, aquí estamos hablando no del género, sino estamos hablando de menores de edad. Claro, pero es la violencia, el 30%. La violencia basada en género no habla solamente de aquella violencia que está, digamos, que está ligada al tema de la mujer. La violencia basada en género también habla, cuando hablamos de género, usualmente estamos acostumbrados a escuchar género igual mujer. El concepto es género igual relaciones entre hombres y mujeres, construidas desde una mirada social inequitativa muchas veces, digamos, desfavorable a las mujeres muchas veces. Gracias, Marcelo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con más desarrollo de este programa que tiene que ver con el embarazo adolescente. Sigan en nuestra sintonía, que venimos con más de esta impactante realidad y queremos que mutuamente vayamos descubriendo qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador en relación a este tema. Bueno, estamos de regreso, amigos televidentes, en Pulso Político. Les recordábamos, estamos tratando el tema del embarazo adolescente. Tenemos a Nadia Donadonius, a Marcelo Ordóñez y Larissa Marangoni. Ya vieron el perfil en el arranque del programa. Pero hay un tema, y el tema yo quiero introducirlo a esta mesa de Pulso Político, a pesar de que ya lo trataron ustedes, y tiene que ver con el tema de familia. Sí. Y yo trataría de agregar algo que es hogar. Porque Marcelo Ordóñez, en una entrevista anterior, me hizo ver la diferencia entre familia y hogar. Quisiera que veamos primero un video que nos ha preparado, un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez en relación a un padre de familia.
Por años se ha manifestado que la base de la sociedad es la familia y que a partir de ella se construye una nación. Pero el acelerado estilo de vida actual al parecer demanda un gran esfuerzo por mantener sólido este núcleo. Antes teníamos nosotros el criterio de que familia era la relación que tú tenías papá, mamá y los hijos. En el caso de nuestro país y del mundo entero, frente a problemas como la inmigración, el alto índice de divorcios, las diferentes preferencias sexuales que se promueven y el acceso a mucha información, han ido modificando el concepto de familia. Y ahora familia es con las personas que tú te estás relacionando. Ahora es la idea de que vivan juntos y que estén guiados por un mismo principio, porque un hotel no es familia. Pero por ejemplo, dos hermanos que se quedan solos ya representan familia, o esas abuelitas que se quedan con los hijos de los migrantes. Lo que ha dado lugar a construir entre las nuevas generaciones una diversidad de ideas sobre el concepto de hogar, perspectivas que en muchos de los casos se limita a un espacio físico. Tanto la niñez como la adolescente están en un proceso de crecimiento, en un proceso de formación que necesitas una estructura de vida, normas, reglas, límites. Conllevando entre los jóvenes problemas de soledad, falta de identidad y orientación, principalmente en temas de sexualidad, que a su vez los encaminen de forma adecuada a lo que tiene que ver con conformar una familia o procrear un hijo. Depende del estilo de vida que tenga esta familia, de los principios que tengan. Por ejemplo, si es una familia muy religiosa, me acuerdo en épocas anteriores prácticamente era obligatorio casarse. Tenía que casarse. Ahora ya las mujeres dicen, ya no quiero casarme y no pasa nada. Lo que pasa es que se ha abierto mucho la actividad sexual. Los chicos saben cómo cuidarse, saben cuáles son los métodos anticonceptivos, qué hacer para no cuidarse, pero la pregunta del millón es ¿por qué no lo utilizan? Es así que la responsabilidad sobre estos temas debe generarse primero en la familia, la célula más pequeña de toda la sociedad, que finalmente es solo un reflejo de lo que pasa en los hogares. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, mil disculpas, primero me equivoqué con el reportaje, dije el testimonio de un padre de familia, era el reportaje que nos había preparado Carlos Andrés Núñez sobre el concepto y la relación de familia y hogar. Tenemos 6 minutos, así que aquí tendremos, en este bloque, tendremos más tiempo para analizar el tema. Larisa Marangoni. El asunto de familia y hogar, ¿no? El concepto general, yo sí creo que las familias han cambiado, nosotros somos una sociedad en evolución. Yo creo que no seríamos seres humanos si no estuviéramos en constante evolución. Es lo bueno, el poder tener derechos. ¿Responde a cada realidad? No, yo creo que somos evolutivos y nosotros no podemos conformarnos con una estrategia social de que ha venido hace siglos desde el medioevo, de decir que papá, mamá, hijos. En ese caso, nuestra familia puede ser cualquier establecimiento, tanto de amistad como de tíos, como eso no cambia. Pero una de las cosas que sí son importantes es lo que es el hogar. El hogar creo que es una palabra fundamental dentro del proceso de la responsabilidad, tanto familiar como del sentimiento de un adolescente. El hogar es un espacio donde tú te sientes cómoda, que te puedas expresar lo que tú quieras decir y que tú tengas el derecho a preguntar y a recibir toda la educación y todo el amor que tú puedas. Y a compartir. Por eso que creo que es súper necesario que los adolescentes tengan ese espacio, porque como justamente mencionábamos, este estado que los adolescentes tienen la necesidad de dar amor, porque no reciben. Acuérdate que los adolescentes tienen cambios hormonales grandísimos dentro de su organismo. Entre los 10, 11 años comienzan ya a tener necesidades, y hasta antes, poder tener esas sensaciones de sexualidad o también de cambios hormonales, que eso hace y altera los comportamientos, que creo que es necesario que nosotros tengamos los espacios llamados hogar para que estos adolescentes puedan recibir la información necesaria para sus cambios y sus preguntas. Gracias, Larisa Marangoni. Y por un momento, imaginemos, amigos televidentes, a uno de estos chicos adolescentes, imagínenlo si podemos verlo al interior de su organismo, ¿no? Sí. Va creciendo. Estas alteraciones hormonales, químicas, y de pronto esto les altera su ánimo, su pensamiento, su voluntad, todo. Y resulta que a veces no tiene con quién compartir, no tiene con quién hablar, no tiene quien lo oriente, porque los padres a veces hemos creído que la sexualidad es un tema que no podemos tratar con nuestros hijos. Nadia Donadoni. Bueno, acerca del cambio de la familia, yo estoy convencida que la familia tiene que ser una estructura, digamos, flexible siempre dentro de todos los novedosos y de todo lo que pueden ser las nuevas exigencias de esta sociedad. Pero si nosotros miramos el ser humano, así cuáles son las exigencias intrapsíquicas del ser humano, esto no ha cambiado. La exigencia psicológica de afecto, de valores, de ser
acudido, de recibir atención materna y también paterna, eso no ha cambiado alrededor de los siglos. Entonces, seguramente la familia cambia, pero no puede la familia de la manera más absoluta olvidarse la que son las necesidades indispensables para un niño y adolescente de enfrentar los cambios hormonales, biológicos, mentales, neurológicos, todo lo que nosotros queremos. Pero el adolescente se encuentra perdido, porque ha perdido una familia que ha perdido su identidad, que no está en capacidad de responder a lo que son las necesidades que siempre nosotros hemos tenido. Un niño cuando nace siempre necesitará de ser, digamos, cogidos en los brazos de su propia madre, y eso no va a cambiar alrededor de todos los siglos. La otra cosa que quiero decir, Carlos, disculpa. Sí, la otra que nosotros nos olvidamos es la entrada de ciertas drogas y el aumento del utilizo de alcohol, que ha, digamos, disparado lo que es la lujuria y ha disparado esa incapacidad de vivir de una forma sana, integral y armónica, también, digamos, la sexualidad. El uso incontrolable del Internet también. Y el uso incontrolable del Internet también, claro. Vamos entonces donde Marcelo doña Larissa, que quería decir algo. No, es que, o sea, yo creo que es importante la familia, pero yo creo que, sigo insistiendo, que la evolución viene con cambios. Es como que tú tengas una catástrofe y el ser humano se destruye porque no sabe adaptarse a los medios. Entonces, yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos a esos cambios y crear resoluciones. Vamos de Marcelo Ordóñez. Les recuerdo que en el último bloque vamos a tener más tiempo y donde van a poder profundizar en estos temas que hemos conversado hasta el momento. Marcelo. Solo dos precisiones. La una, el compañero repostero decía que hay en curso digamos, un proceso de promoción de la diversidad. La Constitución del Ecuador no promueve la diversidad sexual, la respeta, que es diferente. Sí, es decir, lo que promueve la nueva Constitución es la igualdad en la diversidad, que es un principio fundamental. Frente al tema de familia, creo que allí es importante cómo desde el ENIPLA, desde la estrategia del gobierno, estamos tomando el tema de los enfoques de la sexualidad y de la planificación familiar. Primero, estamos pasando de un enfoque de responsabilidades que ponía toda la carga en las chicas sobre todo, a un enfoque que pone la carga en los derechos. ¿Sí? Este es un Estado de derechos y uno de los derechos se plantea como derecho de las mujeres, digamos, el de vivir su sexualidad, el de tener el de acceso a la salud, etc. Ese es el primero. El segundo, creo que ligado a todo el tema de libertad religiosa, es fundamental establecer desde el Estado una ética mínima, y esa es la ética laica. Es decir, este es un Estado laico, este es un Estado en el que se respeta, digamos, la familia como centro de la acción, el hogar como centro de acción, pero también se respeta la diversidad, digamos, la diversidad como acción. Es decir, entonces, y eso es sumamente importante en una tarea como la de, digamos, como la de promover sexualidad responsable. Una última cosa, porque es fundamental. Creo que la cosa que nos ha pasado, dado el tema de la televisión, dado el tema del Internet, dado el tema del acceso a información, es que hemos confundido permanentemente el tema de la genitalidad con el tema de la sexualidad, ¿sí? Y entonces perdemos de vista que la sexualidad tiene que ver con un proyecto de vida, tiene que ver con el respeto a tu cuerpo, tiene que ver con tus sueños, tiene que ver con tus imaginarios. Es decir, y eso es fundamental retomar. Ese es un dato importante. Vamos a ir a una pausa y ahora sí regresamos con el último bloque, donde todos ustedes se podrán explayar ahora en todo lo que hemos adelantado hasta el momento. Venimos de inmediato. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Este es el último bloque, tenemos 19 minutos. Ahora sí comenzamos con el desarrollo en el pocos minutos que nos queda. Bueno, aquí la conversación han salido varios ingredientes. El uno es la familia, hogar. Larissa, si no me equivoco, fue la que introdujo el tema de la educación. Aquí vamos al tema de los centros educativos. Pero hay un tema que se nos ha quedado también en el tintero, que es el tema de la comunidad, y el otro es el Estado. Y cuando hablo de Estado no exactamente hablo del gobierno central, sino hablo de los gobiernos locales fundamentalmente, que son los que están más cercanos a la comunidad.
En ese sentido, entonces, ¿cómo articular todos estos roles? Comienzo con Larisa Marangoni, que querías hablar en el bloque anterior. No, es que sabes que el tema de la sociedad es un tema bastante complejo, porque no hay mecanismos ni matemáticas para resolver realmente los cambios mundiales que vamos a tener en el ser humano a futuro, ya en un futuro muy cercano. Por eso que las estrategias que se tienen que tomar, en términos, ahorita hablamos de la parte de adolescente, tenemos que tener bien claro que el adolescente tiene derechos. Y de ahí tiene que impartir todo. O sea, el adolescente no es un menor de edad que está en proceso de construcción. El adolescente es un ser humano que tiene derechos, y tiene derechos de acceso, derechos a la educación y derechos justamente afectivos, que estábamos conversando con Nadia, que obviamente esos derechos del adolescente, estamos creando generaciones a futuro, que tenemos que nosotros ayudar a esas nuevas generaciones a construir un futuro mejor en términos de relaciones personales. Y entendiéndose que eso aporta a la construcción de sociedad. Exactamente, la construcción de sociedad. Nosotros no estamos hablando de una solución inmediatista. Esto de aquí estamos proyectando unos 10 años de cambio. ¿Qué se puede hacer? Tratar de acercarse a los adolescentes con promotores juveniles, que es lo que nosotros en nuestra institución estamos tratando. Líneas especializadas o abiertas donde el adolescente pueda conversar abiertamente de los problemas que tenga sin preguntar nombre y apellido. Y el segundo, para mí, los centros educativos, el Ministerio de Educación, tanto el MIAS o de diferentes instituciones, tienen que involucrarse dentro de esa inestabilidad de los adolescentes, creando espacios psicológicos. Gracias. Ahora, Marcelo Ordóñez, pero sin perjuicio de que en el pasado no hemos sabido articular y que todavía estamos en una articulación incipiente de pronto porque recién nos estamos dando cuenta de esta triste realidad, ¿será que vivimos de espaldas a nuestros niños y adolescentes y que no lo hemos sabido escuchar? Hay que recordar que nos dedicamos a destruir lo poco que había de Estado y lo poco que había de estructura. Es decir, ahora estamos tomando esto justo desde donde tú planteas, es decir, estamos tomando desde la articulación. Yo quería hacer allí con tu permiso, quería hacer allí algo de propaganda. Hay ahora mismo, digamos, una línea que hemos inaugurado a partir del ENIPLA y a partir, digamos, de la estrategia comunicacional del ENIPLA, que se llama Habla Serio, Sexualidad sin Misterio, para tomar el tema a dos manos, para como sociedad hablar, que es del 1-800-44-5566. Esta es una línea de consejería, ¿sí?, que pretende, digamos, que varios jóvenes, pero además varios profesionales puedan tomar consejería frente al tema de sexualidad, frente al tema de embarazo adolescente, pero además referencia, que es, digamos, yo te puedo ayudar en esto, pero institucionalmente aquí puedes ir, acá puedes acudir. Es decir, tenemos ahora, digamos, montado todo un proceso intersectorial para discutir el tema de educación, para apostar al tema de lo del trabajo entre jóvenes, para apostar al tema en el MIES a través del sistema de protección, para ampliar los servicios de planificación familiar y acceso a anticoncepción e información de anticoncepción en el sistema de salud, y todo digamos, este gran tema del que hemos conversado ahora sobre el tema de patrones culturales. Es decir, que seamos capaces de empezar a hablar seriamente sobre el tema de la sexualidad, seriamente sobre este tema, como tú has dicho 2 veces ya, sin tapujos. Sin tapujos. Ahora, Nadia Donadónimos, todos tenemos derechos al acceso a información, tenemos derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al acceso a información, creo que ya lo dije. Incluso tenemos derecho a nuestra propia sexualidad. El tema es que todos los derechos vienen con responsabilidades, y el problema es que si le hemos dado la espalda a nuestros niños y a nuestros adolescentes, no les hemos enseñado el tema de sus responsabilidades y solo nos hemos concentrado en los derechos. Claro, tener sexualidad no quiere decir aplicarla enseguida. Nosotros tenemos... O mejor dicho, no es aplicarla enseguida, es saber cómo aplicarla. Cómo aplicarla en el momento también oportuno para tu vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas oportunas en el momento oportuno, según, digamos, el contexto social, económico y también emocional y cultural en el cual ellos, digamos, se están encontrando. Hay niños que muchas veces no han vivido su infancia y se encuentran en la adolescencia a asumir roles que no están apegados a la realidad interna psicológica que ellos sienten, y tienen también sus responsabilidades, pero nosotros tenemos también la nuestra, la de acompañarlos, de ayudarlos, de educarlos en el verdadero concepto de la palabra educar, que quiere decir acompañar y permitir un cambio armónico.
más que solamente hablar de centro de consejería de la sexualidad, me viene a la mente que en un concepto holístico del ser humano, donde el ser humano está hecho de cuerpo biológico, mental, psicológico y también, llamámoslo así, transcultural, transpersonal, algo que va más allá de lo que yo toco con mano, sería interesante, digamos, poder crear unos centros de consejería donde nosotros creamos seres humanos en capacidad de enfrentar la educación, la escolaridad, el trabajo, el ser futuro padre, el ser hombres y mujeres, digamos, con su propia sexualidad, crear seres humanos. Ahora, pero Esa es mi propuesta. Eso me lleva entonces donde Marcelo a preguntar qué tipo de sociedad estamos construyendo o pretendemos construir, porque si estamos hablando que el indicador de embarazo adolescente, hay un gran porcentaje que viene de mutuo consentimiento, es decir, entre dos menores de edad, entre dos adolescentes, y el otro, el que viene por abuso, y que es un delito sexual, significa que estamos construyendo una sociedad violenta. Necesitamos volver los ojos a la sociedad del buen vivir, y la sociedad del buen vivir es una sociedad de derechos, ¿sí? Y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del gobierno en específico construir esa sociedad de derechos. Entonces ahí te pido una precisión. Nadie decía tenemos que acompañar, tenemos que educar. ¿Cómo tenemos que acompañar entonces a esos niños y adolescentes que son parte de la sociedad y el futuro de una sociedad? El ENIPLA contempla todo un eje ligado a esto justo para dar respuesta a aquello que es, digamos, la preocupación de esta mesa. Es decir, queremos formar maestros en los temas de sexualidad, certificarlos, y ya lo estamos haciendo. Actualmente tenemos en el CIPROFE, digamos, ya un módulo sobre prevención de violencia sexual en niños y adolescentes, en el que ahora mismo se están capacitando 5.000 maestros. Queremos avanzar en este año a 3 módulos, a un módulo sobre género y democracia y a un módulo sobre salud sexual y derechos reproductivos. Estamos trabajando con los jóvenes, estamos trabajando con los padres. Marcelo Ordóñez, tú tenías un punto de orden, Nadia. Yo tenía un punto de orden y sigo con esa integralidad del ser humano. Tenemos que apoyar a los profesores y a los maestros a poder educar y acompañar en una educación emocional y biológica integral. Yo creo que es el error que muchos países han cometido ahora, antes, ojalá que no lo cometan a futuro, es lo de desmembrar, de ver el ser humano que aquí tiene la sexualidad, aquí tiene el problema de SIDA, acá tienes el problema de salud mental, acá tiene el problema de droga. No, el ser humano es un ser humano único, que en ciertos momentos abre una puerta a según del malestar que tiene. Ya, ese era el punto de orden. Vamos donde Larisa. Justamente yo también concuerdo con Nadia. Yo creo que es un tema que tiene que ser manejado casi como una terminología de salud integral. Sí. La salud integral conforma varios ejes y todos los ejes tienen que estructurarse y conformarse al mismo tiempo. Es decir, todos los problemas no son uno y no puede ser trabajado aisladamente. Nosotros estamos trabajando en las comunidades y nosotros estamos hablando capaz de situaciones citadinas. Nosotros nuestros programas de profe trabajamos en zonas rurales y vemos una situación bastante crítica también dentro de estas comunidades. Entonces la estrategia no solamente es del gobierno en mirar hacia adentro en una situación de colegios, de escuelas de las ciudades, pero también qué está sucediendo con nuestros adolescentes en las zonas rurales, que son las futuras personas que van capaz a inmigrar a estas ciudades, que van a conformar una nueva sociedad. Ahora, yo no hablaría del gobierno, yo hablaría del Estado, porque cuando a veces se habla del gobierno se está excluyendo a los municipios. Los municipios son tremendamente importantes en esta manera. Sí, pero depende si esos municipios están aliados con el gobierno. El asunto es que es un trabajo, pero por eso te estoy diciendo que es un trabajo de varias instituciones y articulaciones en conformidad contra todos. Y esto debe entender, solamente Marcelo, una precisión para los amigos televidentes y para las autoridades, esto deben entender, el gobierno central y los municipios, independientemente, no me refiero al municipio de Guayaquil, el gobierno central, me refiero a todos, porque aquí no hay membretes. Si un municipio y un gobierno no son capaces de trabajar juntos en esto, entonces, señores autoridades, están sobrando en la democracia ecuatoriana. Ahora sí, Marcelo. Era exactamente por allí. Es decir, cuando tú planteas una política pública como esta, necesitas que todo el mundo esté. Tal como nosotros hemos planteado la estrategia ENIPLA, ¿sí? Tiene un modelo territorial que incluye a todos, es decir, que incluye al gobierno central, a los gobiernos autónomos, a la cooperación, que ha hecho muchísimo sobre esto, a la sociedad civil. De hecho, tú vienes mucho de un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es cómo entre todos podemos tomar este tema, ¿sí? Siempre, digamos, con un horizonte único. Claro. Uno. Y dos, con un enfoque único. Porque el enfoque viene dado por nuestro contrato social, que es
por un lado la Constitución y por otro lado el plan de Queda claro quiénes tienen que intervenir. Ahora, me queda la pelotita boteando cuando dices tenemos que formar maestros. Pero, a ver, pero la realidad de nuestros centros escolares, sobre todo en lo público, ha dejado mucho que desear. Se resistían hace poco a procesos de evaluaciones, incluso se sabe que algunos profesores, no todos por cierto, pero algunos profesores han sido autores de abusos sexuales contra niños. Si los padres de familia no están preparados para formar, ¿cómo van a estar esos profesores que no han sido capacitados, que no han sido formados, que no han tenido los recursos? Hay mucho que hacer allí, pero es indudable que hemos avanzado muchísimo. Es decir, lo que tú has dicho, hace 3 años o 4 años los maestros se oponían a la evaluación. Ahora tienen todo un sistema de formación continua. Hace poco, Marcelo. Hasta hace muy poquito. Años, hace 2 hasta años hace muy poquito. Pero creo que allí estamos migrando a un sistema mucho más profesional de formación de maestros y a un sistema mucho más profesional y humano de formación de maestros. Creo que efectivamente hay problemas en el sistema educativo y esos problemas debemos irlos corrigiendo, entre otras cosas, a través de esto. La nueva ley orgánica de educación intercultural nos da muchísimas posibilidades para eso. Si no te olvides que en la nueva ley de educación intercultural, uno de los ejes digamos que el sistema educativo está obligado a poner en su currícula es el eje de la sexualidad para la vida. Y fíjate que no es, otra vez, no es un tema de anticoncepción. Curiosamente, y este dato es muy interesante creo que para todos, curiosamente hay la percepción de que cuando uno habla de anticoncepción con los hijos, lo que está provocando es, digamos, conductas promiscuas de ellos. ¿Ya? Todas las evaluaciones en la región que hablan, digamos, de qué ha pasado con introducir sexualidad, ¿sí?, y anticoncepción en los colegios, lo que demuestran es que los jóvenes retardan su práctica sexual, como tú has dicho. Es decir, formamos al ser humano para que responsablemente ella asuma, ¿sí?, asuma ahora, pero Nadia, en este tema que trata Marcelo y en un bloque anterior él diferenció una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad, y la sexualidad ante la vida. Un niño, un adolescente que tiene toda esta alteración química, ¿puede visualizarse las consecuencias de, como dicen los chicos, de una metedura de pata de esta naturaleza? Bueno, tenemos que ayudarlos a visualizar. Entonces, tú antes decías que estamos dentro de una sociedad violenta. Estamos adentro también dentro de una sociedad basada en el impulso, en el placer, en el inmediatismo, en el agarrar todo enseguida. De consecuencia, la sexualidad también es inmediata y no es pensada. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esos jóvenes y también los adultos? Porque hay muchísimos adultos que no saben resistir al impulso sexual. Y eso lo quiero aquí poner en la mesa. Porque hay adicciones al sexo. Hay adicciones al sexo que generan 200, creo, millones de euros al año en dinero gastado, un absurdo. Por los tratamientos. Por los tratamientos y también por todo esto. Entonces, la sociedad basada en el placer inmediato, en el consumismo, ¿cómo podemos nosotros ayudarlo? Tenemos que educar en habilidades de la inteligencia emocional, porque dentro de la habilidad de la inteligencia emocional hay el autoconocimiento, el segundo es el autocontrol, el tercero es la empatía y después la comunicación, el liderazgo, el trabajar en equipo y todo esto. Si nosotros ayudamos a nuestro niño desde la temprana edad dentro de las instituciones educativas y ayudamos a los padres de familia que no saben qué hacer, los padres de familia no saben qué hacer. Dicen, vaya a hablar con el párroco, habla con la profesora, habla con la psicóloga. A veces me llegan donde mí y dicen, háblale usted. Hablando de sexualidad como que no... Ya, pero señora, quédase usted también y hablamos conjuntamente. Es su hija, es su hijo. Yo la puedo ayudar, pero no se puede constantemente delegar. No, venimos acá, Larisa. Inteligencia, habilidades de la inteligencia emocional. Sí, yo creo que es importante justamente el facilitar al adolescente la oportunidad de poder desarrollarse como un ser responsable. Yo creo que la palabra responsabilidad es muy importante dentro de este contexto de ¿cómo se llama?, de adolescencia y de embarazo precoz. Pero eso es la teoría. O sea, nosotros somos seres también bastante irracionales y dentro de esa adolescencia nosotros tenemos que justamente trabajar con los padres en la parte, más que todo, en entender que el chico
diagnóstico está con procesos y que los padres tienen que entender que el adolescente tiene que pasar por procesos. Y doña Larisa Marangoni, Carlos Rabascal, nadie, Marcelo, fuimos adolescentes. Todos cometimos errores. Entonces yo creo que no ese vamos a hablar de nuestros errores hoy. Bueno, es otro programa. En vivo y directa. El rating se sube. Pero bueno, tú hablaste, tenemos que enseñar a que sean responsables. Sí, hay que enseñarlo. Lo que pasa es que hay padres que evitan, o mejor dicho, que pretenden que sus hijos no se equivoquen y pretenden vivir la vida de ellos. Tú aprendes con las equivocaciones. Tú no aprendes no equivocándote. Tú tienes que saber que los seres humanos tienen que aprender equivocándose. Y esa chica muy bien lo dijo, yo ahora me siento más responsable. Desafortunadamente esa equivocación hay un ser humano de promedio. Y tú no sabes de promedio. Y tú no sabes si ese chico va a salir siendo un chico justo, responsable y con oportunidad. Pero los errores hacen que el ser humano se desarrolle y se evolucione. Ahora, desde el punto de vista del Estado ecuatoriano, Marcelo, hay niñas que salen embarazadas y tienen al niño. Hay niñas que deciden abortar. Y hay niñas que son abusadas sexualmente. Todo eso deja consecuencias psicológicas también. ¿Cómo poder atender? Porque una cosa es la realidad de la madre con el niño, que también hay que preocuparse de generarle acceso de oportunidades a esa nueva madre y a ese nuevo niño, a ese neonato. Y por otro lado es la realidad de la chica abusada sexualmente. Marcelo. Hay varias cosas que se han trabajado allí. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el país 15 espacios de primera acogida para víctimas de violencia sexual en los hospitales, ¿sí?, que intentan ser como la punta de lanza del tratamiento del tema de la violencia, que es un tema mucho más amplio que el de salud, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos ahora mismo 100 espacios de atención diferenciada a adolescentes y adolescentes en igual número de centros de salud básica. Es decir, estamos trabajando sobre ello. Hay mucho que hacer todavía, el camino es como muy grande y el camino principal creo yo que es aquello que tú dices. Es decir, ¿cómo hacemos que efectivamente nuestros jóvenes sean libres en la responsabilidad? Sean libres en la responsabilidad. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están teniendo relaciones. Claro. No podemos como Estado, como gobierno, ni como sociedad esconder eso. Tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que tomar ese como un reto de la sociedad, para construir esta sociedad que deje de ser violenta, ¿no? Nadia, don Anónimos, independiente, sin perjuicio que puedas opinar sobre lo que estamos conversando. Muchísimas gracias por la democracia. También. Pero le he dado la palabra, Sí, no le he excluido, le he dado la palabra. Ahora, tú dijiste debemos acompañar, debemos formar, y ahí se me viene una idea. Los centros educativos mixtos ayudan a disminuir esta agresividad de género. Yo creo que los centros educativos mixtos son excelentes. Nosotros tenemos que apoyar al ser humano, hombre y mujer, a vivir conjuntamente sin mirarse solo exclusivamente con sus atributos sexuales. Ya nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros niños, niñas y adolescentes a mirarse también como seres humanos trascendentes. Hay una palabra en la sociedad actual que es la trascendencia, que está disminuyendo siempre más, el biológico que está subiendo siempre más. Entonces, acostumbrarlo a estar juntos sin tener esa malicia equivocada, ¿no?, que no es el enamoramiento oportuno, que todos hemos tenido, digamos, cuando estábamos adolescentes, el papelito que te escribe, las cartas, el mensajito, ahora el internet, el chat y todo esto. Pero todo, como se dice, de forma responsable y armónica. Entonces no podemos nosotros dividir a hombres y mujeres. Si hombres y mujeres han nacido para estar juntos de la forma oportuna, de la forma también moral y no perversa. Gracias, Nadia. Bueno, ya prácticamente hemos terminado el tiempo. Solamente 5 segundos para un mensaje. 5 es una exageración, pero dentro de un minuto, por favor, los tres. Larisa Marangoni, un mensaje a los padres y un mensaje a los jóvenes. Bueno, que los jóvenes son seres en construcción, que los adolescentes tienen que empoderarse de su cuerpo, tienen que tener el derecho a la información y tienen que tener acceso a las soluciones. Marcelo. Que el gobierno está respondiendo a esto que tú has planteado, 57 millones de dólares en los próximos 2 años para investir en cuatro áreas para prevenir el embarazo adolescente, que coarta desde luego el imaginario de los jóvenes. Gracias, Marcelo. Nadia. A los jóvenes que busquen la integralidad, la armonía entre su parte biológica, emocional, psicológica y también en la parte, digamos, de la trascendencia. Les deseo que tengan muchos ideales, porque los ideales te permiten también, digamos, correr hacia algo de positivo y que sean felices y no cometan Gracias, Nadia. errores. Y a ustedes, amigos televidentes, y también a las autoridades. Estos son los temas que tenemos que tratar.
y no discutir entre dimensiones y ubicaciones de monumentos y propiedades de espadas. Porque mientras ese debate se da, a espalda de nuestros niños, a espalda de nuestros adolescentes, con una gran generación de violencia, hay niñas que están siendo abusadas sexualmente, hay niñas que están quedando embarazadas y nosotros tenemos que tratar estos problemas con profunda seriedad. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.